Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con toda la tarde. Hay mucha información económica, mucha información política. En un ratito vamos a contar algo que está haciendo mucho ruido en este momento, que es el cronograma de los informes del INDEC, y el próximo es el informe de inflación de abril, que estaba previsto para el viernes próximo, 12 de mayo, y fue reprogramado para el lunes siguiente, para el 15 de mayo, porque durante ese fin de semana, el domingo, hay 5 elecciones provinciales. 5 elecciones provinciales. Atención, vamos a contar, es un tema delicado. Obviamente el índice de inflación de abril va a ser un índice que va a dar muy elevado, arriba del 7% de nuevo, incluso puede ser peor que el de marzo, que dio 7,7%. Hasta ahora no había ninguna sospecha respecto a la calidad de los datos del INDEC durante esta gestión, y esperemos que siga así, porque la verdad que se han dado datos que son muy malos en términos de inflación y nadie duda de esos datos del INDEC. El cambio del cronograma, bueno, abre un interrogante, y ahora va a contar un ratito Carlos González Prieto, porque no va a ser el único cambio de cronograma, sino que en el periodo electoral el INDEC ha decidido cambiar varios datos que se van a publicar en los próximos meses si caen justo antes, el viernes anterior a una elección, con el tema de la veda electoral, que hasta ahora desconocíamos, porque es la primera vez que escuchamos que los datos del INDEC o información pública puedan afectar el proceso electoral. Pero en un ratito nos vamos a meter en ese tema. Quiero arrancar con lo que está sucediendo desde el punto de vista del dólar en este momento, donde hay una muy fuerte intervención del Banco Central en los dólares financieros que siguen pisados, que siguen para abajo. El dólar MEP y el contado con liquidación, que están alrededor de 430 pesos, 435 pesos, y que se diferencian respecto al dólar blue, al dólar de la calle, que está alrededor de 470 pesos. Pero en un contexto donde hay una carrera contrarreloj por parte del Ministerio de Economía y de todo el gobierno, tratando de buscar dólares para recomponer las reservas en el Banco Central. ¿Para evitar qué? Para evitar lo peor en este momento, que es un salto del tipo de cambio oficial que espiralice o impulse todavía más la inflación. Fíjense lo que ha pasado con las reservas del Banco Central en las últimas semanas, ¿no? Donde uno ve una caída muy fuerte, y sobre todo porque no está arrancando el dólar soja. Es decir, está paralizado el mercado de granos, entra muy poquita venta de soja y las cerealeras se están exportando muy poco, y los dólares que ingresan son una mínima cantidad de dólares para esta época del año. Para que se den una idea, en los últimos 4 días hábiles, las cerealeras liquidaron solo menos de 300 millones de dólares del dólar soja, cuando tendrían que estar liquidando por día tendrían que estar liquidando 200, 300 millones de dólares, y en los últimos 4 días hábiles liquidaron solo 245 millones de dólares, y el Banco Central vendió en los últimos 4 días hábiles, vendió 330 millones de dólares. 135 ayer. En el día de ayer, una luz de alerta adicional, porque solo en el día de ayer se vendieron 135 millones de dólares. Es una época del año donde el año pasado, en otros momentos, es la época de la temporada alta de ingreso de dólares a la Argentina, de la cosecha gruesa, de la cosecha de soja, y tienen que estar ingresando y acumulando el Banco Central 200 millones de dólares diarios. En algunos casos 250 millones de dólares diarios. Y en vez de estar comprando esa cantidad de dólares el Banco Central, está vendiendo. En los últimos 4 días hábiles vendió, como les decía, 330 millones de dólares. Y esto dispara las expectativas de devaluación y de inflación para adelante, y obviamente genera una situación mucho peor desde el punto de vista del panorama económico. Por eso hay una carrera contrarreloj del Ministerio de Economía de tratar de buscar dólares donde se pueda. Buscar dólares en la negociación con China, buscar dólares con Brasil. Ahora vamos a contar la gestión con Brasil que se hizo en el día de ayer,
con el presidente Lula, buscar dólares, si es posible, en la renegociación con el Fondo Monetario, para ver si puede adelantar desembolsos y de alguna manera recomponer las reservas del Banco Central. Fíjense lo que ha pasado con las reservas brutas del Banco Central, es decir, no los dólares contantes y sonantes que tiene el Banco Central disponibles para intervenir en el mercado cambiario, que hay distintos cálculos, y es lo que mira el FMI, y hoy, según nuestros cálculos, están por debajo de los 1.000 millones de dólares. Estamos hablando, 1.000 millones de dólares es una semana de importaciones, es un nivel mínimo de reservas, y esto obviamente obliga al gobierno a reforzar todavía más el cepo, sino lo que pasa con el número de reservas en general, que incluye no solamente eso, sino también los encajes de los depósitos en dólares, incluye el préstamo, el swap de monedas con China, incluye un préstamo del Banco de Basilea, es decir, todo lo que se contabiliza como reservas, lo que se llama reservas brutas del Banco Central. El martes 4 de abril eran 38.773 millones de dólares y eso ha ido disminuyendo semana a semana, y el dato de este martes es de 35.000 millones de dólares. Es decir, una caída superior a los 3.500 millones de dólares en el mes de abril, que insisto, es un mes donde el Banco Central tiene que estar acumulando dólares, no perdiendo. ¿Qué está sucediendo? Bueno, que el Banco Central está vendiendo porque no ingresan los dólares y tiene que pagar algunas importaciones más allá del cepo, que hay una caída de depósitos en dólares que por ahora no es algo preocupante y es menor a lo que ha habido en otras corridas, por ejemplo, en la corrida de Guzmán en julio o la corrida que hubo en plena pandemia o la corrida que hubo entre agosto y diciembre de 2019 después de las PASO, pero eso también afecta a las reservas del Banco Central. Y el tercer factor es que se le está pagando vencimientos de deuda al FMI, es decir, que el FMI no solamente no está colaborando, adelantando desembolsos o viendo una salida para la situación argentina, sino que la Argentina le sigue pagando con la reserva del Banco Central los vencimientos de deuda para no caer en default. Y eso está generando muchísima tensión y por eso las medidas que se están tomando de corto plazo, suba de tasa de interés, cierre todavía más del cepo, intervención a través de la Comisión de Valores en los mercados financieros, lo que busca es ganar tiempo para ver si aparecen los dólares reales de la soja, o los dólares que se negocien para poder destrabar importaciones con Brasil o con China, que en realidad no son dólares, sino son reales o yuanes, que no importa, es una moneda extranjera. Fíjense, ayer, después de la reunión de Alberto Fernández, Massa, Lula y todo el equipo económico brasileño, donde la Argentina está buscando algún tipo de financiamiento en reales para que le permita a la Argentina seguir importando productos desde Brasil y no haya que usar dólares de las reservas porque no hay para pagar. Obviamente hay un interés también de los empresarios brasileños porque quieren seguir vendiéndole a la Argentina, que se quedó sin dólares, pero quieren seguir vendiéndole productos. Fíjense cómo Lula, algunos dijeron, bueno, se está burlando del presidente, de Alberto Fernández, pero cómo expone de manera muy brutal, bueno, que Alberto Fernández fue a pasar la gorra, a buscar, como sea, dinero. Y fíjense lo que dice Lula. Como vocês estão percebendo, como se dan cuenta, a reunião foi longa, la reunión fue larga, difícil, e nós ainda vamos fazer muitas outras reuniões dessas. y vamos a hacer muchas otras reuniones más. Nós estamos dispostos a ajudar a Argentina Estamos dispuestos a ayudar a la e Argentina vencermos as questões técnicas y que a vencer las economia cuestiones exige. técnicas que puedan llegar a suscitar. Os companheiros argentinos Los vão compañeros rediscutir argentinos con los que a discutí questão das garantias la cuestión de las garantías, e o Brasil vai discutir com os empresários y brasileiros Brasil que va a discutir con exportam, los empresarios brasileños que e exportan com hacia Argentina o Congresso Nacional Brasileiro y con el Congreso Nacional para ver Brasileño o que pode ser feito para ver qué se puede para a hacer gente ajudar a encontrar uma solução. para que ayudemos a encontrar una O que eu solución. queria deixar Puedo decirles que o Alberto Fernando que Alberto Fernández é companheiro que chegou aqui muito apreensivo es un compañero que llegó bastante aprensivo, e eu acho preocupado que ele aquí, vai voltar mais y creo que va a tranquilo. volver más tranquilo. É verdade, sem dinheiro, Es verdad, sin ningún dinero, mas com muita disposição pero con política. mucha disposición política. Bueno,
Pareció un chiste, algunos se lo tomaban como burla, digamos. Sí. Está diciendo Lula, es un compañero de Alberto Fernández que llegó muy aprensivo, ¿no? Llegó muy preocupado, traducía el traductor oficial. Va a volver más tranquilo a la Argentina. Pero es verdad, sin dinero, dice, no le vamos a dar nada ahora. Por ahora esto no se destraba, pero con disposición política de Lula a apoyar al gobierno argentino. Atención con este tema, porque Lula lo que está exponiendo es la gravedad de la crisis en Argentina y cómo Argentina está en un sendero muy estrecho, en un desfiladero, en el cual está jugando a dos puntas. Está jugando con Brasil y China de un lado y con el Fondo Monetario y Estados Unidos del otro, buscando lo que necesita hoy más que cualquier otra cosa, incluso más que votos, el gobierno, que es dólares. Dólares en el Banco Central, ¿para qué? Para evitar una espiralización de la crisis, que los próximos meses sean peores a lo que estamos viendo en estos días. La otra frase de Lula, muy fuerte, es: voy a hablar con mi ministro de Economía para que hable con el FMI para quitarle el cuchillo del cuello a la Argentina. Lo que también desnuda Lula, y evidentemente esto es la conclusión que saca Lula de las conversaciones entre Alberto Fernández, Massa y Lula y el equipo económico de Lula, es que el FMI está duro con la Argentina, que el FMI la tiene la Argentina acorralada, el gobierno argentino, que lo tiene con la espada contra la pared, pero la frase y la metáfora es fuerte, ¿no? Hablaré con el FMI para quitarle el cuchillo del cuello a la Argentina, diciendo que el fondo en esta instancia puede ayudar a la solución o terminar detonando una crisis mayor. Obviamente nadie espera que el FMI vaya a complicar el programa en términos de declarar un default con la Argentina y que Argentina se vaya a una crisis total por culpa del FMI. Eso no va a ocurrir. Pero ojo que con menos de $1.000 millones en las reservas netas, con reservas cayendo todos los días, sin dólares que aparecen, si no hay una señal clara o de Washington o de los dólares de China o de Brasil, bueno, obviamente todo se complica. Y después vamos a hablar con Carlos González Prieto también lo que está buscando también el equipo económico para ver si se destraban los dólares reales de la Argentina, que son los dólares de la cosecha gruesa, y por qué está tan trabado el dólar soja, que no están ingresando los dólares al Banco Central, no se está vendiendo la soja para que los exportadores procesen la soja, vendan aceite, harina y puedan ingresar más dólares al Banco Central. Ya voy con vos con los detalles, Carlos, de la otra negociación que hay con Brasil muy fuerte y que se expuso, yo diría, a cielo abierto, que es no solamente que Brasil le preste a Argentina para poder financiar las importaciones que realiza Argentina desde Brasil, que le presten reales y que en algún momento haya que devolverle el año que viene y pagarle esa deuda comercial con Brasil, sino también la negociación del FMI fue director del hemisferio occidental del FMI, es decir, toda el área que monitorea a países como Brasil y también la Argentina. Y gracias, Claudio, por atendernos, muy amable. Muy importante hablar con vos en el día de hoy, porque en el día de ayer, Cristina Fernández de Kirchner se refirió no solamente a Claudio Loser, sino a quien fue Alejandro Werner, que ocupó también el cargo que ocupó en su momento Claudio Loser en el FMI, ¿no? Director del hemisferio occidental, y fue alguien clave en su momento en el desembolso del préstamo de $45.000 millones del FMI para la Argentina. Es un mexicano de origen argentino, Alejandro Werner, que ha sido muy crítico desde que salió del FMI de las políticas que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández. Pero fíjense lo que dijo ayer Cristina Fernández de Kirchner, donde menciona no solamente a Alejandro Werner, sino también a Claudio Loser. Dijo Cristina en un tuit: "Hello, Mr. Werner. Descabellado
fue haberle dado un préstamo político por 45.000 millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri para que ganara las elecciones, como reconocieron los dos lados del mostrador. Mauricio Claver Carón, expresidente del BID, y Carlos Melconian, expresidente del Banco Central. Esto a cuenta de que Werner había hecho en una nota con Clarín que era totalmente descabellado pensar que el FMI podía renegociar el préstamo con la Argentina bajo cláusulas de crecimiento económico, es decir, bajo cláusulas distintas respecto a las que existen habitualmente en el Fondo Monetario. Si la Argentina crecía, se le pagaba; si no crecía, no se le pagaba. Esto es lo que decía la nota de Clarín, a la cual está refiriendo Cristina. Descabellado es, además, haber pretendido que le devuelvan los 45.000 millones de dólares en 5 años y con vencimiento de hasta 19.000 millones de dólares por año, como señaló el presidente del bloque del Frente de Todos, está hablando de Máximo Kirchner, al momento de renunciar a ese cargo por negarse a votar a favor del nuevo acuerdo. Está reivindicando la posición de Máximo Kirchner, que no aprobó en la Cámara Baja, en diputados, el acuerdo que negoció el gobierno de Alberto Fernández, renegoció el gobierno de Alberto Fernández con el FMI. Y después finalmente dice Cristina, atar el pago de una deuda a una variable macroeconómica no es descabellado. Está hablando de esto, ¿no? De atar el pago de la deuda con el FMI a la evolución de la economía argentina. No es descabellado ni un simplismo extraordinario, Mr. Werner, and Claudio Loser. Al contrario, es lo que hizo Néstor Kirchner cuando reestructuró de forma exitosa la deuda que otros habían defaulteado en 2001 y ató el pago del cupón al crecimiento del PBI de nuestro país, ¿no? Cristina, obviamente, antes que hable Loser, está mezclando lo que es una deuda con acreedores privados, que entró en default en su momento en el 2001 y que volvió a entrar en default ahora y que después se renegoció, se reestructuró, y lo que es una deuda con organismos multilaterales como es el FMI, que nunca entró en default, que se le siguió pagando en el 2001, 2002, y no se reestructuró, y después hubo que pagar todo, y lo mismo actualmente, en medio de la crisis, la Argentina siguió pagándole al FMI, de hecho le pagó durante 2020, durante 2021, y recién el FMI le devolvió más de 5.000 millones de dólares de intereses que había pagado 2020-2021 en plena pandemia, se lo devolvió el año pasado bajo este nuevo acuerdo. Bueno, Claudio Loser, ¿cómo está evaluando en principio lo que dice Cristina? Me gustaría una respuesta respecto a lo que dice Cristina, ¿no? Bueno, yo creo que Cristina está totalmente en lo cierto de que se puede vincular una reestructuración, un pago a una variable macroeconómica. Lo que pasa es que ella se equivocó de variable macroeconómica. Lo que hay que hacer es vincularlo al superávit fiscal. Cuando habla de Néstor Kirchner, Néstor Kirchner estaba totalmente en una situación de boom porque estaba saliendo de la recesión, los precios de las materias primas estaban fantásticos y había un superávit fiscal, cosa que no había pasado antes, no tenía nada que ver con lo que hizo él. Y esa era la situación. Entonces, la ignorancia y simplismo, que yo me referí muy claramente, no es que no se vincule a una variable macroeconómica, sino que se vincule a la variable macroeconómica relevante. Entonces, comparar peras con manzanas, las dos son dulces, pero son diferentes. Y eso es lo que yo diría en este caso. Yo creo que en este momento la Argentina se encuentra en una situación difícil, sin dinero. Lo que quiere es posponer el problema por 2 meses o 3 meses, porque si se le adelanta la plata del fondo o le pagan, lo financian los brasileros, el BRIC y todo eso, en 3 meses o 4 meses lo tienen que pagar. Entonces lo que quiere es pasar las elecciones y no solucionar el problema de Argentina. Esto es lo que yo pienso. Ahora, Loser, más allá de Cristina, ¿no? que suele mezclar un poco las discusiones, está planteando que su hijo se opuso al acuerdo que aprobó este gobierno que ella integra, pero bueno, más allá de la cuestión de Cristina, el FMI también está atrapado en esta discusión y la verdad que es una situación muy compleja para la Argentina porque estamos en un proceso
donde en términos netos, por ejemplo, la Argentina le está pagando este año más al FMI que lo que el FMI está desembolsando, y el próximo desembolso recién es en junio del FMI, inmediatamente hay que pagarle ahí, pagarle al mes siguiente y demás, en un año donde la Argentina ha tenido una bomba atómica que es más de 20.000 millones de dólares de pérdida por la cosecha, por los dólares que ingresan al país de la soja. Y en una economía que está con inflación piso hoy de 110, 120% anual, y va derechito a una recesión. ¿No debiera en este contexto el FMI ver algún tipo de mecanismo extraordinario para tratar de ayudar en vez de apurar o gatillar la crisis? Mi respuesta es sí. El mecanismo extraordinario existe y es una compensación por shocks externos. Se llamaba en su momento la facilidad compensatoria, ahora tiene un nombre más complicado, que es para prestar en caso de, por ejemplo, problemas climáticos, etcétera. Y yo creo que por ese lado le podría dar algo de plata. No creo que le podría dar demasiada, pero a unos, lo que suena mucho en este momento, pero que no es tanto, algunos miles de millones de dólares, yo no sé, 2.000 millones de dólares, podría ser. Yo creo que eso sería una solución elegante y aceptable dada la sequía. O sea, yo creo que hay que devaluar. Claudio Loser, ex alto funcionario, pero que cayó de alto funcionario al suelo, por supuesto, dice hay que devaluar o hay que unificar el sistema cambiario o hay que simplificar el sistema cambiario, que es lo que no quieren hacer políticamente en este momento. Pero yo creo que hay soluciones que el fondo puede dar, que no son las que quiere Massa, pero que serían más o menos razonables. No, y lo que dice usted es lo que piensa toda la línea del staff del FMI, de lo que debe hacer la Argentina en este momento, y un poco la discusión es si lo va a hacer este gobierno o lo va a hacer el próximo, ¿no? Porque después de toda devaluación siempre hay un salto inflacionario, por lo menos los primeros 2 meses. Sí, totalmente. Los primeros 2 meses, y estamos ya en un piso inflacionario, bueno, la verdad muy duro para cualquier gobierno y para cualquier sociedad. Carlos, una última. Sí, quería preguntarle, Claudio, ¿se incide esto del gobierno de jugar por ahí a 2 puntas, ¿no? Coqueteando un poco con China, tanto con usar las reservas que están en el swap para pagar importaciones a China, o esta declaración explícita que hizo el gobierno parecería bastante difícil, ¿no? Pero que el BRIC salga de garantía para las importaciones que se hagan desde Brasil? Eso demandaría que se pongan de acuerdo los ministros de Economía que integran el BRIC, que pase por el Congreso de Brasil la moción. Pero este coqueteo con estos países, el BRIC lo integra, como decía Maxi, China, Rusia, ¿afecta en la negociación con el fondo? ¿Ayuda a que se negocie en paralelo con otro paradigma, si se quiere, o no tiene necesariamente nada que ver en la negociación con el fondo? El coqueteo con el otro lado del mundo, digo. Déjame aclarar una cosa, ¿no? Sí. China forma parte del FMI, no es del otro lado. No, bueno, está bien, pero Maxi, convengamos que son 2 paradigmas. Y Rusia, y Rusia también. China es el número 2 del FMI. Está bien, pero convengamos. Está bien, pero quiero aclarar que no es la época del comunismo. La India No. es importante. Yo diría que puede haber un conflicto de Estados Unidos con China por el financiamiento, Sí. pero si consiguen financiamiento de los BRICS de corto plazo, no va a ser las cantidades grandes que necesitan, porque no creo que los chinos quieran hacer algo sin el apoyo del fondo, pero Claro. estoy seguro que eso no sería... protestarían, pero serían ladridos sin mordida, yo Bien. diría, si lo puedo poner en términos no técnicos. O sea, el fondo le parece bien que obtengan financiamiento, aunque después eso, dentro de 3 o 4 meses o dentro de 6 meses, tenga que pagar. Loser, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Claudio Loser. Mucha información de lo que está pasando. Ahora vamos a actualizar un poquito en el mercado de cambio, donde hay una intervención fuerte en los dólares financieros. Ahora vamos a actualizar qué está pasando con los dólares en blue.
es decir, el dólar de la calle, ¿no? que está más arriba. No sé si querés aportar, Carlos, información con el tema BRICS y vamos con lo que está sucediendo en el INDEC. A ver, ¿qué pasó en la reunión esta que tuvieron ayer Lula y Alberto Fernández? Me dicen que se mostró un Lula abierto a tratar de colaborar. ¿Viste cuando vos de repente te pide una gauchada a alguien y vos decís, bueno, yo cumplí, hablé con el que tenía que hablar, después no depende de mí? Esa es un poco la sensación. ¿Qué es lo que falta en Argentina? Dólares. ¿Cuál es una forma de paliar esta situación? Bueno, tratar de usar, como hablabas en la editorial, el swap de China, por ejemplo, para importaciones. Ahora esta idea de las importaciones que hagamos desde Brasil, hacerla, después igual tienen que aparecer de algún lado los dólares para compensar esos reales, pero hacerla con la ayuda del BRICS, que es un grupo de países que fundamentalmente integran China, Rusia, bueno, en menor medida África también y Brasil, y que el BRICS salga de garantías. Ahora bien, parece que Lula llamó por teléfono a su canciller, que estaba en China, le contó la idea, dice, ok, esto tiene que pasar primero por el Congreso en Brasil, eso no sería un obstáculo, después tiene que pasar por la votación de los países que integran el BRIC, que va a ser en mayo, con lo cual parece bastante poco probable que esto termine materializándose en algo concreto. Es una idea, es una predisposición de Brasil a colaborar, tanto en esto como en el mensaje que puede pasar al Fondo Monetario Internacional, pero hasta ahora es un manojo de buenas intenciones lo que ha aportado Lula. Sí, Lula tiene en Shanghái a Dilma Rousseff, la ex presidenta, que es presidenta del Banco del BRICS. Es decir, que es la que se comprometió, según trascendió en todos los medios, en un call, en una llamada telefónica en conferencia que tuvo con Lula, con Alberto Fernández y el resto de los equipos económicos, diciendo, bueno, yo voy a ver si intercedo y podemos avanzar en algún tipo de garantía para las operaciones que se hagan con Brasil y con China. ¿Qué está pasando con la economía real? ¿Qué está pasando con los precios en la economía real? Tenemos un móvil en un corralón de materiales donde obviamente ha habido mucha movida en los últimos días después de la corrida cambiaria. Ahí está en Saavedra Marcelo Padovani. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, buenas tardes. Nos venimos aquí al Corralón Materiales Pedraza, aquí en Saavedra, sobre la calle Crisólogo Larralde. Estamos con Florencia Collazo, que nos va a explicar lo que vos preguntabas, Maxi, si hubo... Te está escuchando, por si le querés preguntar, pero a ver, ¿hubo diferencias en los precios estos días, Florencia? A ver, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, equipo. Las diferencias que hubo en cuanto a lo que son los precios de materiales son producto también al porcentaje de inflación que está habiendo mensualmente. El tipo de cambio en realidad a nosotros no nos afectó 100%. ¿Por qué? Porque la mayoría de los productos, por ejemplo, que son de acerías, tanto de CIPAR como de Asindar, se manejan con tipos de cambio oficial, por lo cual no hubo una modificación grande en precios. Sí notamos, obviamente, la inflación que todo el mundo siente hoy en día en el bolsillo cuando va a distintas actividades o va a comprar distintas cosas, tanto en ropa o en alimentos, que generalmente rondan entre un 6 y 7%. Ahora en el mes de mayo también hubo una inflación, que esa inflación fue un promedio más o menos también entre un 6 y un 8%, dependiendo qué tipo de material. Hay que tener en cuenta que muchos de los productos que nosotros comercializamos tienen materias primas importadas. Esas materias primas importadas por ahí a los proveedores, a los fabricantes se les complica conseguirla, entonces esto produce un retardo en lo que sería la entrega de la mercadería, pero por suerte no tenemos un gran faltante de lo que son productos, ¿no? Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado en términos de las ventas? Cuando se mueve el dólar siempre hay algunos sectores, que se mueven un poco más, ¿no? Porque a veces la gente se asusta, pero también aquellos que tienen dólares dicen, bueno, me conviene antes que vuelvan a subir los precios de los autos, de algunos bienes durables y también de materiales de la construcción. Esto lo hemos visto en los últimos 3 años. Me conviene ir y comprar, si puedo, materiales de la construcción que sé seguro que van a subir. Algunos incluso que tienen, lo que vos decías, hierro o metales o todo lo que tenga vinculación directa con el dólar. ¿Qué ha pasado en estas últimas 2 semanas con las ventas?
Bueno, mira, yo te soy sincera, como todo el mundo sabe, todos los rubros están con menos consumo, la construcción también, obviamente hoy en día está con menos actividad. Particularmente estas 2 semanas, obviamente en función de lo que vos decías, por ahí la gente que tiene la posibilidad de tener ahorros en dólares, por ahí ven la manera de refugiarse de alguna manera. Autos no hay, por lo cual a veces es muy complicado por ir refugiarse en un vehículo. Pero nosotros, al no tener faltantes, lo que hace la gente es venir y por lo menos hacer su caja de ahorro en lo que son materiales, ladrillos claro, o cemento. Exactamente, de materiales. Particularmente nosotros en el negocio, es un negocio familiar, nos manejamos siempre con acopios, o sea, desde que iniciamos hace 40 años hasta ahora, nosotros nos manejamos con acopios, entonces también le damos distintas facilidades a los clientes, no solamente con los tipos de cambio del dólar, sino también con distintos tipos de planes de pago, como por ejemplo ahora 6, ahora 12, ahora 18, con los costos financieros que establece. Con acopios te referís a que uno va al corralón, perdona Florencia, con acopio te referís, uno va al corralón, sí, hace la compra de materiales y por 6 meses esa compra queda en el corralón para cuando uno la necesite. Entonces... Sí, a ver, no particularmente físicamente en el corralón, porque obviamente bueno, lo que se hace es congelar, una lista de precios. Claro, exactamente. Uno tiene la compra hecha, pero no es que te la enviaron a tu casa o a tu obra en construcción, sino lo podés comprar y después te lo envían cuando vos lo necesitás, dentro de 3 meses, 4 meses, cuando sea. Exactamente, bueno, actualmente en estas últimas 2 semanas estamos viviendo mucho eso. Gente que por ahí va a iniciar su obra dentro de 3 meses, entonces lo que quieren es refugiarse y no refugiarse y congelar esos precios, entonces lo que hacen es traer cierta cantidad de dinero, entonces se lo congela por 3 meses, por 6 meses, hasta 1 año, dependiendo obviamente del importe, ¿no? Porque obviamente nosotros también, dependiendo del importe, es el tiempo que lo puede llegar a consumir esa persona. Pero está la posibilidad hoy en día y también incluso el plan ahora 18 o el plan ahora 12 también lo pueden utilizar para congelar precios también. Florencia, vos decías que más allá del tema del dólar, había un seguimiento inflacionario en los precios, digamos que todos los meses hay aumentos que siguen el ritmo inflacionario. Esas listas de precios que se van actualizando todos los meses, ¿tienen algún momento en particular del mes? ¿Hay en el inicio del mes, en mitad de mes, a fin de mes, o es indistinto según el material del que se trate? No, a ver, generalmente hay una cuestión que es básica. El cemento es casi uno de los productos que se utilizan en todos los productos cementicios. Entonces, el cemento es el que marca por ahí el aumento en el resto de los materiales, ¿no? Pero porque es la materia prima también principal de eso. Generalmente se suelen dar a principio de mes, por ejemplo, principio 1 de mayo, pero no siempre es así. A veces se da a mitad de mes. Es dependiendo también el tema de cómo va surgiendo la economía. También muchas veces yo siempre digo que la incertidumbre no solamente nos aqueja a nosotros como consumidores o como también empleadores, sino también a las grandes fábricas que también a veces tratan de cubrirse de futuros costos que van a tener, ¿no? Como por ejemplo el tema de las paritarias, que por ejemplo en el mes de abril, mayo y junio tienen aumento la gente de comercio. Entonces, a veces no es que se dé una fecha determinada, sino que puede darse de manera variada. Hasta incluso a veces no es mensual, puede darse a veces bimestralmente incluso. Florencia, sos muy joven, pero ¿cuántas has pasado de estas, digamos, donde el dólar, la inflación y demás? Me imagino que es un negocio familiar, digamos, que ya tiene un ejercicio en esto. Sí. Sí, a ver, si estuviera mi papá que está en la oficina, te hablaría de la hiperinflación del 89, o sea, te hablaría de todo ese tema. Yo no la viví, era pequeña. Pero bueno, nada, obviamente frente a esa situación es totalmente distinto. Mi papá, por lo que siempre me ha contado, es que en ese momento ellos, por eso te digo, incluso en esos momentos tampoco dejó de vender, pero era por ahí más complicado, porque a la mañana tenían una lista, se lo llevaba el cliente, claro, venían a las 2 horas y tenían una lista totalmente distinta. Acá, por suerte, nosotros tenemos una lista en la cual nos respaldamos. Y también nos permiten a veces los proveedores, algunos proveedores determinados, por ejemplo, no lo que es acería, lo que tengo acá atrás, pero lo que son bolsas, lo que es cemento, pegamentos, aditivos, nos permiten también a veces realizar acopios. Entonces eso también a nosotros, de cierta manera, nos permite resguardarnos frente a estas situaciones de acopio, claro, que te comentaba, en cuanto a nosotros congelamos precio. Está claro. Y la clave es también, se está enfriando el nivel de actividad, pero que no se caiga el nivel de actividad, digamos, que
la economía no entre en una recesión más profunda, digamos. Porque, según vos contás, hay una caída de ventas, pero sigue habiendo un nivel de actividad que debe estar por encima del nivel prepandemia, incluso por arriba de 2019. Bueno, por eso, es lo que nosotros siempre decimos. Por suerte, nuestra actividad nunca se vio afectado, incluso en pandemia. Claro. Hay otros rubros que están en muchísima peor situación que nosotros. Nosotros no podemos decir que hoy en día no se vende, sí que bajaron las ventas o el volumen de ventas sí bajaron. Eso es verdad y es una realidad, no solamente dicho por mí, sino off the record por parte de los vendedores de las fábricas nos dicen que el volumen ha disminuido. Y se sostiene el tema material de construcción y demás, pues es un refugio, como vos contás, es un refugio. La construcción, el ladrillo es un refugio. Para salir de los pesos, el que no compra dólares se refugia en la construcción, o el que vende dólares en algún momento, porque ve que la brecha es interesante respecto a los precios, también se refugia en la construcción. Florencia, gracias, muy amable como siempre. Sí, además... sí, no, complétame, perdona. Muchas gracias perdona, a ustedes. Complétame. No, que te decía que también a veces... No, que te decía que a veces también las personas, más allá de... Yo creo que también van en la construcción, ¿por qué? Porque hoy en día... Tal vez lo que hacen es mejorar sus casas, o sea, la gente que tiene por ahí posibilidad que antes tenía posibilidad de viajar, por él no lo podía hacer, entonces por ahí ese dinero lo que hace, lo hace para mejoras en su vivienda y mejorar por lo menos el estilo de vida dentro de lo que se puede, ¿no? Eso era básicamente. Está clarísimo. Gracias, Florencia. Florencia Collazo. No, de nada, gracias a usted por venir. Dueña de un corralón, contando un poquito cuál es esta historia. ¿Qué está pasando con los dólares, Carlos? Mira, bajaron un poquito, 5 pesos, 4.69 se está negociando en estos momentos en la City el dólar blue. Tiene que ver esto con la intervención del gobierno sobre los financieros, que continúa. Y también hay una intervención un poco indirecta que es el temor, ¿no? Porque la FIP dijo que va a pedir a los bancos quienes están comprando dólar MEP, quienes están comprando contado con liqui, con lo cual eso también de alguna manera desarticula algunas operaciones. Pero lo cierto es que cae 5 pesos, 4.69 el dólar blue en este momento. Está Salvador Vitelli, que es analista financiero. Salvador, ¿qué está pasando en este momento en el mercado? Porque los dólares financieros, tengo entendido que hay intervención ahí oficial importante con el tema de los bonos. Bueno, están quedando en 4.30, que es un nivel incluso que queda por debajo de la suba del ritmo inflacionario. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, con respecto a los dólares, básicamente lo que está pasando, como bien comentaban, una suerte de efecto contagio hacia los demás, producto de la intervención que se está dando en lo que es el segmento por pantalla, que es donde interviene fuertemente allí el Banco Central, y con las restricciones que se emitieron el día 1 de mayo, quitaron allí algunos jugadores del segmento de pantalla, los enviaron a Cenevi, en el caso de las ALIX, con cartera propia, y al mismo tiempo no permitiendo de que puedan operar aquellos que se apalancan vía crédito del mercado, llámese caución o paz. Entonces ahora tenemos una suerte de brecha de la brecha, en definitiva, por el dólar Cenevi, que termina estando algo más caro que el dólar MEP, que se publica generalmente en la pantalla. Hasta los últimos datos que vi estaba el MEP en 10 pesos encima en Cenevi que en la pantalla, y el cable entre unos 20 y 25 pesos arriba en Cenevi que en la pantalla. Así que eso es un poco lo que está pasando. Está bien, pero más allá de la cuestión que por ahí para el público... se terminan Salvador, agarrando una suerte de efecto contagio. Salvador, discúlpame, más allá de lo que estás contando, digamos que técnicamente es impecable, por ahí es más difícil para entender para el público en general. Lo que está pasando también es que con esta intervención del Banco Central, si alguien tiene en la caja de ahorro pesos y quiere comprar dólares en el MEP, lo puede hacer a 430 pesos. Porque todos los bancos habilitan esa operación a través de home banking, con una cuenta custodia y demás. Todos tienen hoy esa operatoria y, bueno, es un dólar que, insisto, está quedando 40 pesos más barato que el dólar blue. Con lo cual, si alguien quiere comprar el dólar ahí y después venderlo en la calle, no sé, a 4.60, bueno, cada $1.000 se hace 30.000 pesos o 35.000 pesos. Digo, ahí también hay un rulo que, si bien son canales de la economía formal, uno el dólar MEP y otro ilegal, informal, el blue, hay canales de trasvasamiento, digamos, ¿no? De hecho, muchas cuevas no solamente operan con dólares que consiguieron en el mercado informal, sino
por ahí con algunas operaciones de algunas empresas en el dólar en blanco. Entonces, eso puede estar dándole un poquito de oferta también al blue, digamos, de que haya una oferta de dólar a 4.30, digamos, en el mercado financiero. Sí, sin dudas. Termina quitándole también demanda, porque en definitiva el bastante grueso se va a MEP en la medida de que la operatoria lo permita, porque también allá hay ciertos bemoles que hay que tener en cuenta en cuanto a operatorias y demás para no quedar relativamente expuestos, pero sin dudas que termina haciendo una suerte de quita de demanda, quita de oferta y termina siendo un mercado algo más vacío de lo que estaba haciendo antes y con efecto contagio de intervención, lo que hace que hoy el billete también esté bajando unos 5 pesos, que sin embargo sigue estando bastante en sintonía con el contado con liquidación que se promedia de los CDRs o ADRs, que a criterio personal termina siendo un poco el dólar que te está reflejando la realidad en sí misma, ya que bueno, allí no hay demasiada intervención. Salvador, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Salvador Vitelli. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de quién está espiando a los jueces. Lo va a contar la doctora Natalia Bolosín. Y también qué está pasando en la política. Atención, porque hay sectores del peronismo que se quieren colgar de, ¿cómo llamarlo?, de las mangas del traje de Milei para ser cuidadoso. Para ser cuidadoso, son las 2:15 de la tarde. El cruce entre Milei y Samid. Samid, que le propuso ser candidato a intendente en La Matanza. Hay otro que tiene un perfil un poco más bajo de Samid, me parece que han colado también ahí colgándose, quiero ser cuidadoso, de las mechas de Milei, para ponerlo de alguna manera, sí, exactamente. Bueno, atención, ¿qué está pasando con Milei, Samid y el peronismo realmente existente? Sí, al compás del alza de Samid en la intención de voto, en el apoyo que dan, según dicen las encuestas. ¿Perdón? El apoyo que le dan las encuestas. ¿A Milei? ¿A quién? A Milei. Ah, no, está bien, escuché Samid y dije... Perdón, no. A Milei. ¿Qué pasó? Se le empieza, ¿no?, como el carburador, pegar todos los bichos, ¿no? Y se sube ahí de todos lados. Y de alguna manera quien intentó subirse en las últimas horas fue Alberto Samid, que si podemos vamos a escuchar un audio en donde se autopropone como candidato de Javier Milei, nada más y nada menos como intendente en La Matanza, el principal distrito electoral no de la provincia de Buenos Aires, sino del país. Escuchemos a Samid. Mientras no hayan gobernado, yo no quiero criticar a un tipo que no ha hecho nada hasta ahora. Vamos a criticar a los que han hecho. No criticar, analicemos las cosas que han hecho y lo que han hecho. Lo que ha hecho el macrismo, lo que ha hecho el peronismo. Totalmente, y acepto esto que vos decís, pero ver en Milei con las ideas que él enarbola al menos, porque es lo que dice en la campaña, a mí me asusta un poco. Toda la situación del país, que están hecho que la gente no llega a fin de mes. ¿Sería candidato de Milei en La Matanza? Sería candidato de Milei en La Matanza, no tengo duda, sí sería. ¿Y ya hablaste con él algo? No lo vi gobernar todavía. No quiero saber nada con todos los que han gobernado hasta ahora. Todos los que han manejado el país han sido un desastre. ¿Pero hablaste con él? ¿Se lo propusiste? ¿Charlaron de la idea? No hablé con nada. Me llaman de todos lados. Bueno, pero todos quieren que vaya. Acabas de mandar un mensaje. Bueno. ¿Quién es el referente de Milei en La Matanza? Todavía no tiene. Claramente hay una construcción que está haciendo Carlos Kikuchi, el ex vocero de Domingo Felipe Cavallo, hace muchos años, y todavía no hay... Bueno, ese es un tema que en algún momento vamos a tener que tocar próximamente, en los próximos días, que es, Milei no tiene candidatos prácticamente en ninguna parte del país. Es solo él. Pero... Y son dos cosas distintas, digamos. A ver, Kikuchi está haciendo el armado político y la hermana de Milei. Es decir, muchos que fueron kirchneristas, voy para atrás, digamos. Sí. Menemistas. Sí. Peronistas, de cualquier signo político, ideológico, lo que fuera, están sumándose por abajo al armado. Pero totalmente. En el caso de Samid, Milei le puso un veto. Sí, le puso un veto. Recordemos, Samid, empresario carnicero, estuvo detenido con condena judicial por asociación ilícita, entre muchas denuncias e investigaciones que se le hicieron por evadir impuestos. Y Milei fue tajante respecto al caso Samid. Tenemos un tuit en donde
planteó que no era un tema de las actividades de Samid lo que le impedían aceptar la propuesta, sino que básicamente no quiere saber nada con Samid porque de alguna manera sacó a relucir aquella vieja pelea ante cámaras que tuvo en este canal Samid con Mauro Viale, con nuestro colega fallecido, y ahí Milei, a través de un tuit, planteó que habiendo sido amigo de Mauro Viale, lo voy a traducir a Milei, que no escribió en castellano, y dado que ha sido una de las personas por la que más afecto he tenido en los medios, dado que fue un gran maestro para mí, aceptar a un ser nefasto como Samid en mis filas sería manchar la memoria de mi amigo. Operen con otras cosas, dice Milei, que está siempre mirando que detrás de postulaciones, de acercamientos, de rupturas en torno a él, tiene que ver con algún tipo de operación política para bajarlo de la carrera presidencial. Ahí puso un veto Milei y está bien por una cuestión también personal y totalmente entendible, y dice acá hay un límite. Pero claro, muchos se preguntan qué le conviene a Milei. Y a Milei le conviene que salga Cristina a criticarlo, que salga el oficialismo, el peronismo a criticarlo, porque es una forma de ponerlo al centro del ring y catalizar el voto opositor, porque el voto de Milei es un voto opositor. Totalmente. Opositor a todo el sistema político y opositor principalmente a este gobierno. Por eso insisto, muchos se están sumando por abajo y cuando uno rasca un poquito, los que se sumaron eran hasta hace 10 minutos o peronistas o kirchneristas o de distintas versiones del peronismo, y también los lazos conductores, ¿no? Que es un poco ahora lo que está resurgiendo, digamos, que Milei en su momento fue una figura donde tanto desde el entorno de Macri como del entorno del peronismo, bueno, veían con simpatía y por eso también le han ayudado en la construcción política. Sí, sobre todo en provincia de Buenos Aires hay mucho peronista armador de Milei o que está trabajando para Milei, que está distanciado del kirchnerismo de hace varios años y que trabajaron en algún momento con Duhalde o trabajaron en algún momento con otras filas peronistas muy propias en la provincia. Pero por las dudas, si alguien no se acuerda, la semana pasada volvió a darle luz de mucho estrellato, nada menos que Cristina Fernández de Kirchner, a Javier Milei, con este texto muy puntual de la ex presidenta y actual vicepresidenta. Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde? Bien. Milei le respondió a Cristina también en varias entrevistas, pero lo que sigue intentando el Frente de Todos, aunque ya recibe números que hablan o que expresan que Milei le saca obviamente votos a Juntos por el Cambio de 2019, pero también le saca votos al Frente de Todos, lo que siguen apostando es a romper la posibilidad de que Juntos por el Cambio sea gobierno. Y te quiero decir algo, en los últimos días, a partir de estas palabras de Cristina, no son producto de un exabrupto, están pensando que si pierde el peronismo las elecciones, lo mejor que le puede pasar al peronismo es que gane Javier Milei, no Juntos por el Cambio. Porque ahí creen que hay chances de que el peronismo vuelva al poder rápidamente, no 4 años después. Ojo con esa apuesta que es ya no solamente el incendio en la elección, sino el incendio al que un sector del peronismo empieza a apostar ante un eventual triunfo de Milei. A ver, es cierto que este gobierno es un manejo, y este Frente de Todos es un manejo de contradicciones permanente, entonces ya no importa lo que dicen, porque Cristina dice una cosa, Alberto Fernández dice otra, los referentes dicen otra y nadie presta atención a las palabras, porque también se desconfía de la palabra de los referentes del oficialismo. Pero acá recordamos que hace algunas semanas Pérsico y también el Chino Navarro del movimiento Evita e integrantes de este gobierno dijeron a modo de confesión y también de resignación de que no podía ser que estuvieran rogando que Milei sacara muchos votos
para mejorar la posición electoral del oficialismo, es decir, para que hubiera una discusión de tercios y no un oficialismo que queda barrido en primera vuelta, que era el escenario del 2021. Así que, bueno, es parte de las contradicciones, ¿no? Cristina planteando públicamente para la hinchada un enfrentamiento con Milei y, por otro lado, Pérsico y el Chino Navarro diciendo que, confesando que íntimamente están esperando que saque muchos votos, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, para ver si el oficialismo tiene alguna chance, por lo menos en las PASO, ¿no? Sí, no, pero digo, una cosa es que le saque algo de votos pensando que pueden llegar a ganar y otra cosa es lo que está diciendo Javi, que es, bueno, no, que nos saque todos los votos a los dos y que gane él. Y que dijiste que digamos, pensando en que se pueda ir antes de los 4 años. Sí, creen, en el peronismo creen que Milei presidente van a convertir en una cosa bastante ingobernable en la Argentina y los bomberos de esa situación suelen ser los peronistas, como pasó, insisto, una lógica, como pasó en 2001, y creen que eso les da más chances de volver al gobierno que si ganara Juntos por el Cambio. Es algo que se está empezando a pensar, que se está empezando a difundir por parte de alguna gente. Quiero aclarar algo. Muy del corazón del Frente de Todos. Pero si alguno tiene en el oficialismo, a mí no me consta, pero si alguno tiene esa visión dentro del oficialismo, mejor que empiecen a pensar cómo hacen para terminar el gobierno, antes de estar pensando ya cómo que no termine el próximo. Cómo se posicionan como oposición del próximo. Si no, me parece que hay algunos que están gestionando y están muy preocupados, por eso las gestiones y las medidas todos los días, para ver primero cómo se llega a agosto y después los 8 meses de recorrido que hay entre hoy y el 10 de diciembre, que es clave, digamos. Tenés que gestionar 8 meses en una tormenta perfecta, en un momento donde están todas las cartas en contra y hay que tratar de evitar el peor escenario. Sí. Espera un segundito porque tengo muchos temas. Está la doctora Bolosín con ¿quién espía a los jueces? Natalia Bolosín. Este tema del que venimos hablando hace rato, ¿no? El tema del hackeo a los jueces. Tenemos ahí unas plaquitas. ¿Qué pasó con esto? La causa que hasta ahora investigaba la ciudad de Buenos Aires, ¿te acordás de esto? La fiscal Dupuy, especializada en temas de criminalidad informática. Esto pasa ahora, ¿a dónde? A donde pasa todo, a Comodoro Pi. Vamos a ver primero quiénes son los hackeados. Ahí lo tenemos en la plaquita. El primero es Rodrigo Jiménez Uriburu, es uno de los jueces que condenó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, uno de los jueces del TOF 2 que condenó a la vicepresidenta. Otro de los hackeados es Andrés Basso, otro de los jueces que también condenó a la vicepresidenta. Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, 2 miembros de la Sala Cuarta de la Cámara de Casación, que tiene que hacer ¿qué? Tiene que revisar la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Y otro de los hackeados fue Ignacio Maíquez, el familiar, ¿no? Que es el hijo de Carlos y el hermano Juan Bautista Maíquez, que están involucrados en la causa del Lago Escondido, porque fueron 2 de las personas que viajaron al sur, pero que además investigó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Otesur. Bueno, estos son los hackeados, ¿no? Imagínate que acá es donde están también el caso de Marcelo de Alessandro, pero digo, de estas personas hay 4 jueces que estuvieron involucrados o podrían estar involucrados en confirmar la condena a Cristina Fernández de Kirchner y un fiscal que la investigó en la causa de Otesur. ¿Quién va a investigar esto a partir de ahora? Comodoro Pi. En especial esta persona, el juez Sebastián Ramos, que es quien además tiene la causa del Lago Escondido, que te acordás empezó a investigar en Bariloche y terminó viniendo rápidamente hace poquitos meses a la ciudad de Buenos Aires. Es la causa que investiga las presuntas dádivas de estas personas que concurrieron pagados presuntamente por empresarios. Además, Sebastián Ramos cerró una denuncia rápidamente, una denuncia en la que intervino medio de carambola en la feria judicial, porque no le tocaba a él como juez, cerró una denuncia contra Marcelo de Alessandro y Silvio Robles, el vocero de Horacio Rosati, el presidente de la Corte, que era una denuncia por tráfico de influencias, por estos chats que se filtraron en el marco supuestamente de un espionaje, en el cual estas 2 personas tenían relaciones vinculadas con 2 fallos de la Corte que estaban por salir y que eran importantes para el gobierno y la oposición, que eran el fallo de la coparticipación y el del Consejo de la Magistratura. Esos chats, ¿te acordás que se divulgaron? Implicaron una denuncia por tráfico de influencias. El juez que la cerró, ¿quién fue? Este mismo juez, Sebastián Ramos. Y lo último,
Sebastián Ramos fue denunciado por supuestos chats que él mismo tuvo con Marcelo D'Alessandro, que es esta persona que habría sido hackeada. ¿Cuándo se dieron a conocer esos chats? Javi se ríe al lado mío, porque esto fue divertido, digamos, por no decir tragicómico, el modo en el que se conoció. ¿Cuándo se conocieron los supuestos chats entre el juez Sebastián Ramos y Marcelo D'Alessandro? Chats en los que Sebastián Ramos le decía: hola Tano, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Che, ¿me podés conseguir un auto para el juzgado? Sí, te voy a mandar una camioneta. Finalmente la tiene la camioneta, esto se confirmó en estos últimos días. No se la dio Marcelo D'Alessandro porque ya renunció, pero se la dio la Corte. ¿Cuándo se conocieron esos chats? Se ríe Javi. En el momento en el que Sebastián Ramos estaba declarando en la Comisión de Juicio Político y, picaronamente, un diputado le preguntaba: oiga, Ramos, ¿usted tiene relación? ¿Lo conoce a Marcelo D'Alessandro? No, bueno, no, sí lo conozco, pero ¿tiene una relación sistemática con él? No, no la tengo. Mientras él decía: no, señor, no la tengo, bueno, algunos pícaros mandaban a filtrar por redes sociales y los medios de comunicación los chats supuestos en los que se demostraba que esa relación sí existía. Este mismo juez es el que tiene que investigar. Es el que ahora va a investigar ¿de dónde aparecen los chats? Los hackeos a Marcelo D'Alessandro, a 4 jueces involucrados en la condena y en la... Va a tener un interés especial, se va a esmerar especialmente por investigar quién los hackeó. O no, no sé, ¿no? Veremos. Veremos. A ver, la según fiscal, lo que aparezca, claro. Claro. Según lo que vaya apareciendo. La fiscal de la ciudad hizo una investigación, la verdad, impecable, porque llegó, recordemos, al hacker, al autor material, digamos, que confesó que había sido él, esta persona de 22 años, Núñez Piñeiro, un misionero. A la vez apuntó a 2 personas que, con un nombre clave, a través de un chat de Telegram, le habían encargado ese trabajo. La jueza, por pedido de la fiscal dijo: yo mi tarea, digamos, urgente, ya la concluí, acá hay funcionarios nacionales, no tengo competencia. La jueza dijo: muy bien, tiene razón, lo cual es correcto, tiene razón la fiscal, vaya a Comodoro Pi. ¿Y quién la toma? Bueno, Sebastián Ramos, que como vos decís, tiene un interés bastante especial. Gracias, Natalia Bolosín. Fíjense lo que dijo el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, que puso blanco sobre negro un problema que se discute mucho en Uruguay, que es como Argentina está en dólares regalada, hay un boom de uruguayos que vienen a comprar a la frontera del lado argentino y eso está provocando una crisis económica muy profunda en Uruguay, en todo el comercio. No saben qué hacer, cómo promocionar, cómo ayudar a todo el comercio y las actividades del lado uruguayo que linda con la frontera argentina. Algo similar hemos escuchado con la frontera con Chile, lo que ha pasado con Chile. Lo tenés ahí a Lacalle Pou. Estamos con un problema en la frontera de que los precios de los bienes básicos argentinos son extremadamente más baratos y naturalmente los vecinos de las ciudades del litoral van a consumir donde les es más barato para tener sus bienes, por lo general sus bienes de primera necesidad, sus bienes básicos, su canasta de alimentos. Eso genera algún desequilibrio y sobre todo los más castigados son los comercios de nuestra frontera. Está Gustavo Descalzi ahí en Uruguay, porque tengo entendido que hay varios planes promocionales que quieren ver qué hacen los uruguayos para tratar de compensar este flujo de uruguayos que viene a comprar del lado argentino, no solamente ropa o por ahí electrodomésticos, sino todo. Es decir, comprar alimentos básicos, es decir, las compras que se hacen en el supermercado lo hacen del lado argentino. Lo mismo pasa en la frontera con Chile, ¿no? Ahí veíamos imágenes de chilenos que vienen cargados, vienen en realidad con el auto, cargan todo del lado argentino en supermercados mayoristas en Mendoza o en Entre Ríos o en Corrientes, los que están de este lado, y se van con eso para sus países de orígenes, previo pago con dólar billete o vienen con dólar billete y lo canjean. La contracara de este fenómeno es que muchas distribuidoras de alimentos, fundamentalmente, no voy a dar los nombres para no tener inconvenientes, pero están desarrollándose, por ejemplo, en Clorinda, que limita con Paraguay, en algunas ciudades de Entre Ríos que limitan con Uruguay. Es decir, tienen mucho movimiento de mercadería, distribuidores grandes de lácteos, fiambres,
quesos. Sí, se están reactivando Exacto. fuertemente todos los comercios y negocios de frontera de la Argentina. Gustavo Descalzi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Maxi? Bueno, en el Día Internacional de la Libertad de Prensa me voy a permitir disentir con las palabras de algunos funcionarios de mi país que quieren colocar trabas a aquellos que deciden gastar su dinero libremente donde se les antoje. Dicho esto, vamos a hablar del problema que hay en frontera, mi querido Pero Maxi. perdona, voy a Gustavo. poner las cabeceras. Perdona, que son... Gustavo, del gobierno de la calle Pou están hablando de poner trabas a los uruguayos que cruzan del lado argentino. No sabía que había llegado a esa instancia. Pero no el presidente, claro, pero no el presidente de la República, que es un respetuoso de la ley, sino algunos tristes funcionarios que en lugar de cumplir con su función se exceden en lo que para que los cuales se les ha contratado en decir cualquier barbaridad, que hay que enlentecer el proceso migratorio en los puentes para desestimular a que la gente cruce. Voy a ponerlo este fin de semana, mi querido Maxi, el fin de semana largo, XL, cruzaron 80.000 uruguayos en el total uso de sus libertades. Cruzaron a la Argentina, muchos de frontera, y muchos fueron a Buenos Aires o a Córdoba o Mendoza, también motivados por la diferencia cambiaria. Esto afecta directamente a los comerciantes, sobre todo los de frontera. Salto, Paysandú, Río Negro, la gente de Fraiventos, la gente de Colonia. ¿Por qué? Porque mucha gente cruza para las necesidades básicas. Es decir, cruzan y compran pan lactal, compran gaseosa, compran cerveza, compran medicamentos básicos. Yo lo he comprobado porque hemos estado en la zona del litoral y en algunos, hicimos una compra de 10 artículos de supermercado y 10 artículos de farmacia. En la suma total era por lo menos el doble el costo en el Uruguay, pero algunos productos son extremadamente caros en el Uruguay en relación a los precios que plantea la Argentina. Voy a poner un ejemplo. Se quejó Susana Jiménez, recuerde, Maxi, ¿hace cuánto? Hace 2 meses se quejó de algunos precios del Uruguay y ella se quejó del precio del pan lactal. A ver, Gustavo, espérame, estamos viendo ahí una imagen. Perdóname, estamos viendo ahí una imagen, un poquito lo tenemos ahí el video, podemos pasarlo un poquito del video para ver un poquito la comparación de precios. Esto lo... ¿Cómo no? Esto lo hicieron ahí en América, ¿no? Efectivamente, a ver, bueno, veámoslo. ¿No? Sí. Crema de maní. Leche de almendra. Todas cositas que quien pudiera, ¿no? Quien pudiera, dicen que este changuito, me contaban, les alcanza aproximadamente 2 meses. Me vergüenza hablar. Mirá. Pero para que vean, $110 son... bueno. 50.000 pesos más o menos. Eso es importado. 57.000. Eso es importado, ¿no? Sí. Crema de maní. Leche de almendra. Todas cositas que quien pudiera, ¿no? Quien pudiera, dicen que este changuito, me contaban, les alcanza aproximadamente 2 meses. Me vergüenza hablar. Mirá. Pero para que vean, $110... 50.000 pesos más o menos. Eso es importado. Ahí estaba, Gustavo. Sí, le decía que hay productos que son una diferencia enorme. Lo voy a poner en el ejemplo, el famoso pan lactal, ese pan grandote, el pan familiar. En el Uruguay, la marca del Osito, la famosa marca, cuesta $4, es decir, cerca de 1.800 pesos argentinos, cuando el precio allá está cerca de 700. Y así podría ir a lo largo de un montón de productos. No se crea que la gente que está cruzando a llenar el changuito trae bebidas importadas, trae vinos caros. No, compran cosas de primera necesidad. Ahí lo veía usted, compran arroz, compran azúcar, compran aceite, compran galletitas, compran gaseosa, compran cerveza. Es decir, tenemos un grupo fuerte que vive en frontera que decide hacer la compra semanal y cruzar al lado, por ejemplo, en el caso de Colón, en el caso de Concepción o, por ejemplo, en el caso de Gualeguaychú. Voy a poner un ejemplo para que usted tome nota de lo que yo le estoy diciendo. Y este es otro fenómeno que se da en frontera. Los intendentes, tanto de Salto y Paysandú, han advertido por lo menos hace 6 meses, por lo menos, le digo que yo los he escuchado, al gobierno central de que colabore o ayude de alguna manera para ver cómo mitigar, sobre todo porque los comerciantes pequeños de las ciudades como Salto y Paysandú, muchos han cerrado porque obviamente quien vive ahí cruza en media hora, va al lado argentino, el caso de Colón, cruza, hace la compra y vuelve.
Y le cuento más, cargan combustible. Yo lo he dicho hasta el cansancio. En el Uruguay el combustible, tiene ahí para anotar, mi querido Maxi, sáqueme esta cuenta que le voy a pasar ahora. Tiene que hacer esta cuenta, cada precio que yo le doy de Uruguay lo multiplica por 12. Es decir, 71 pesos que cuesta el combustible en el Uruguay, lo multiplica por 12 y esto le da 820, 830 pesos. Ese es el costo del litro de combustible nafta super, la nafta común. Esto motiva que todos los que viven en frontera crucen del otro lado, llenan el tanque, aún pagando, están pagando el costo de cruzar el puente. Para cruzar el puente hay que pagar un costo, que esto le cuesta aproximadamente unos 1.800 pesos argentinos, más o menos cruzar el puente. ¿Sí? Cuando usted, perdóneme, discúlpeme, 6.000 pesos argentinos. Volver para acá cuesta 2.200. Usted paga 6.000 pesos si pagan dólares o en pesos uruguayos, si va del Uruguay para allá. Y si vuelve paga 2.200 pesos argentinos. Bien, esperamos un segundito, Gustavo. Lo que estábamos mostrando ahí en las imágenes eran las compras que había hecho un uruguayo en un supermercado en Gualeguaychú. Eso salió en América en el programa de Pamela. Y la verdad que es muy interesante. Estuve hace algunos meses ahí en Gualeguaychú y Gualeguaychú, que es una ciudad hermosa desde el punto de vista turístico, está explotando, todo lleno, todas patentes uruguayas, fin de semana largo van porque les sale todo regalado. Además de lo que se mueve, ¿no? Ahí en el como contaba Gustavo, en el puente, largas colas todos los fines de semana, aprovechan y no solamente vienen a hacer turismo, sino también a hacer las compras esenciales. Está Elidemar Othman, que es periodista en Gualeguaychú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elidemar? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. ¿Vos me escuchás a mí? Perfecto. Sí, perfecto. Contame qué está pasando ahí en Gualeguaychú también con los uruguayos, que obviamente son una bendición en este momento, ¿no? Porque es contracíclico. Si la economía argentina se está enfriando, por lo menos en esa ciudad de frontera vienen los uruguayos y sostienen el nivel de actividad. Vienen con los dólares, los cambian por pesos y se compran y comen y mueven toda la actividad comercial. Para Gualeguaychú, para Concordia, para Colón, las ciudades fronterizas, viene siendo este aluvión de uruguayos un muy buen momento. ¿Por qué? Porque dinamizó la economía, porque la gastronomía se mueve como nunca en Gualeguaychú, pero también a lo que decía Gustavo tenés que sumarle cuestiones más comunes o más cotidianas. ¿Por qué vienen los uruguayos a Gualeguaychú o a cualquiera de las ciudades? Porque estamos muy baratos. Vienen, por ejemplo, a los talleres mecánicos a reparar un auto. Piden turno con anticipación porque los repuestos en Argentina les salen mucho más baratos. No así los neumáticos. Nosotros ahí cruzamos al Uruguay a comprar los neumáticos porque para nosotros es mucho más económico, la mitad de precio. Para ellos, venir a arreglar el auto les sale 3 veces menos que en la República Oriental del Uruguay. Y un fenómeno nuevo, Maxi, tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con los servicios asistenciales, los servicios médicos. Vienen a los consultorios de los médicos, a los consultorios de los profesionales, a los consultorios odontológicos que, por ejemplo, reservan un día para la atención de los uruguayos porque es mucho más económico. Gastronomía, hotelería, mucho, turismo, mucho, con mucho movimiento, pero también estos servicios básicos cada vez más beneficiados justamente por el aluvión o el boom de los uruguayos. Algunas quejas, sí, de este lado, que compran los productos de precio cuidado, que vos vas al supermercado y demorás un poco más, pero en general toda la actividad económica se mueve. Ha visto que esta rueda se mueve gracias a los orientales, a los uruguayos. Elidemar, te agradezco. Estamos casi sin tiempo, pero es muy interesante. Después vamos a seguir. Además, Uruguay es tal vez el país, la región que más caro en dólares está, porque no solamente tiene una inflación baja, el 7%, va a crecer este año. La verdad que salió muy bien de la pandemia. Pero está bajando el dólar nominalmente en Uruguay, porque tienen tasa de interés alta. Entonces, está caro en dólares. Mucho más caro que Paraguay, mucho más caro que Chile, que Brasil. Entonces, para los uruguayos, venir con dólares a la Argentina sale regalado. Por eso decía la calle Pou, Argentina está muy barata, demasiado barata. Claro, a nosotros Argentina nos parece carísimo porque ganamos en pesos, pero ellos vienen con dólares y les parece muchísimo más barato que lo que compran habitualmente en Uruguay. Vamos a seguir con el tema porque la verdad que es muy interesante, ¿no? Lo que está generando la macro argentina y los desequilibrios que hay con los países de la región. Vamos volando una tanda, ya volvemos.
Bueno, ¿qué está pasando en este momento con el mercado cambiario, Carlos? Me agarraste desprevenido. Había bajado 5 pesitos el dólar blue, ahora te lo... Sí, la intervención del Banco Central en los dólares financieros a través de la venta de bonos. Y eso está manteniendo muy bajo los dólares financieros, el dólar MEP y el dólar contado con liquidación. Sigue bajando, 4.68, un pesito más. Hace un rato hablábamos de 4.69, 6 pesos respecto a la jornada de ayer. Tiene que ver esto con la intervención en los financieros, también con la limitante que tienen las sociedades de bolsa para operar respecto a cómo operaban la semana pasada, y también con cierto temor, porque si a vos te dicen te voy a mandar a la FIP si compras dólar MEP, por ahí lo pensás 2 veces. Sí, pero a ver si se entiende una cosa. El que compra dentro del banco sale 430 pesos del dólar. Sí. Va y lo vende afuera y sale 470, 468. Hay una diferencia de 40 pesos por cada dólar. Por eso baja el blue, Maxi, vos lo sabés perfectamente. Pero por eso es lo que estoy tratando de explicar. Entonces, ahora, ¿por qué está en 430 pesos el financiero? Porque hay una intervención muy fuerte del Banco Central que si consiguen dólares se puede estabilizar. Si no, estás poniendo un precio de oferta, ¿se entiende? Estás poniendo un precio de oferta del dólar para que no se te dispare. Que está bien, es lo que hay que hacer en el corto plazo, mientras se gana tiempo y ves si aparecen los dólares reales por algún lado. De hecho, vos sabés que Bloomberg sacó una nota hace un ratito nada más, la agencia internacional, con el rulo VIP le puso y cuenta esta operatoria que les parece anormal en Argentina. Un dato político, Javier. Sí, hablábamos antes de Milei y sus idas y vueltas con el peronismo. Bueno, quienes están seguros de ir contra Milei todo lo que se pueda es desde Juntos por el Cambio, desde el lado de Horacio Rodríguez Larreta. Hoy el jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial salió fuertemente a plantear que si hay dolarización, ganarían los que tienen dólares en Miami. Claro. Que va en consonancia con algo que se discutió ayer, que lo contamos, en la mesa de economistas de Juntos por el Cambio, del radicalismo, de la coalición cívica, los diferentes del PRO, etcétera, etcétera, en donde son muy críticos con la dolarización y por eso Larreta hoy sale duramente a plantear quiénes ganarían con la dolarización. Ojo porque sale Larreta por primera vez a cruzar fuertemente a Milei. Ha cambiado un poco la estrategia de ignorarlo, no responderle y demás, y sale junto a Lacunza, que es el referente económico de Larreta, a cruzar fuerte el proyecto de dolarización de Milei. Sí, y recordemos que Horacio Rodríguez Larreta es el predilecto de Milei para tirarle con todo, más que a Alberto Fernández, más que a Massa, más que a Cristina, muchísimo más que a Macri y Bullrich. Obviamente, Larreta siempre es el principal enemigo de Milei. Para mí, que el líder libertario cree que ahí hay una oportunidad para sacarlo de carrera a Larreta, poniéndolo como enemigo fundamental. Textual, es un gusano socialista. Sí. Y le ha dicho cosas peores también, que no vamos a repetir a las casi 3 de la tarde. Sí. Eso para los desprevenidos, digamos, Sí. ¿no? Que Larreta es socialista. Sí. ¿No? Bueno, dame un datito qué está pasando con Vicentín y el Banco Nación. Sigue ahí la puja por qué pasa con los pasivos de Vicentín, la deuda que tiene con el Banco Nación. Sí, es uno de los acreedores más grandes, 300 millones de dólares le deben, y acaba de rechazar el Banco Nación, de impugnar, mejor dicho, por abusiva y fraudulenta la propuesta de pago que les hizo Vicentín. Esto va en línea con lo que hizo la FIP también, que es otro de los acreedores. Dicen en el Banco Nación que les propusieron un plazo se tomaron un tiempito, 56 años sin intereses para pagar la deuda, que pasaría de 300 a 255 millones de dólares, descartada entonces la propuesta por parte del Banco Nación. Para pagar la deuda en pesos. Para pagar la deuda, no, bueno, en dólares a 55 años, pero sin intereses. Porque había tomado deuda en dólares, Vicentín, porque era exportador, claro. Correcto. Eran los únicos que podían tomar ya sí, la deuda se empezó, bueno. Deuda en dólares. Bueno, atención con este dato con el cual abrimos el programa, el tema del INDEC. Repitamos, lo tenés confirmado, la más alta fuente del INDEC. Efectivamente se corre el cronograma de difusión del índice de inflación de abril, que va a dar muy mal, que estaba previsto para el viernes próximo, 12 de mayo, y está confirmado, se corre para el lunes 15 de mayo. Correcto. Bueno, hay elecciones en 3 provincias. 5.
Tucumán, Salta, La Pampa, Tierra del Fuego y San Juan. Con esa excusa de la veda electoral. Veda electoral. Veda electoral, como si el índice de inflación fuera un acto de campaña. Sí. Bueno, indudablemente va a dar muy mal, ¿no? Para que lo tome el propio gobierno como un acto de campaña en contra. Sí, la información oficial del INDEC es que cambiaron varios informes de aquí a fin del periodo electoral, es decir, no va a ser nada más por este fin de semana. Pobreza del primer semestre cae en septiembre. Bueno, en octubre la elección no van a general. estar los informes. Bueno. Obviamente el primer semestre la pobreza va a ser así. Sí. Porque estamos viendo los índices inflacionarios y cómo siguen los salarios, sobre todo el sector informal. Cae en septiembre el cronograma de difusión de pobreza. Vamos a ver. Bien. ¿Dónde lo ponen? Pero la información oficial es que cambian todos los informes que caen dentro del periodo de vedas electorales, es decir, los viernes. Nuestra intención, nos dicen, es no dar a conocer datos ni a favor ni en contra en medio de la veda, ¿Hay porque datos son a favor? datos... Bueno, yo te digo la información... Está bien, pero está bien, porque Carlos, que lo confirme es porque esto está confirmado de fuente No es solo oficial para este fin de y el semana, argumento. sino que... Para el cronograma lo Claro, no van a dar resto del año. básicamente información ni a favor ni en Un contra del viernes gobierno. previo a una elección. Exacto. Gracias, Carlos. Gracias, doctora Bolosín. Gracias, Javier Calvo. Nos estamos retirando. Se quedan con Sole Largui. Nosotros nos reencontramos mañana, 1:30 de la tarde. Chau, chau. Pásenla bien.